Pues si les parece, vamos a entrar ya en materia porque, como ya hemos dicho en varias ocasiones, tenemos una mañana de lo más intensa. Han podido ver en el programa que la jornada lo que nos propone son 3 bloques de debate que cerraremos con una ponencia. Cada uno de estos bloques nos permitirá centrar la mirada en un tema central. Enseguida voy a presentarles la primera de estas mesas de debate, pero no me resisto a compartir un dato que creo que puede ser bastante gráfico si lo imaginamos en una tarta. Fíjense, ¿saben cuáles son los factores de los que dependen nuestros ingresos? En un 50%, los ingresos de una persona en el mundo dependen del lugar en el que nace. No es lo mismo Djibouti y Suecia. Y en esa decisión la persona tiene poco que decir. Naces en un lugar. La mitad de nuestros ingresos depende de algo que no controlamos. Pero es que de esa otra mitad, el 20% depende de la familia o del entorno en el que nacemos. Y eso tampoco está en nuestra mano elegir. Hay un 70% hasta ahora que no depende de nosotros o de nosotras. De ese 30% restante, el 12% depende del género. Y salvo en casos excepcionales, tampoco se elige. Nazco mujer o nazco hombre. El 10% depende de la raza. Nuevamente, fuera completamente de mi capacidad para actuar sobre ello. Y luego queda un 8%. De ese 8%, el 6% depende del esfuerzo y de la capacidad de la persona. Y un 2% depende de la suerte. En el mejor de los casos, si aceptamos como buenismo que la suerte se busca, del 100% de la capacidad de mis ingresos, solo el 8% dependería de mí. Y vuelvo a decir que incluyo muy generosamente ese 2% de suerte, pensando que algo puedo hacer para crear mi propia suerte. Pero en este contexto, en un contexto en el que el resto de los factores está completamente fuera de mi capacidad. Me ha parecido un dato que creo que merece la pena tenerlo en cuenta para contextualizar sobre él lo que vamos a hablar a lo largo de la mañana. Son desigualdades, vuelvo a decirlo, en plural. Y la primera de las mesas es la mesa que gira en torno a las desigualdades por razón de género, y para que nos acompañen en el debate quiero invitar a Silvia Gay y a Gabriel Fernández de Barrena. Y mientras van tomando sitio en esta cómoda mesa donde no sabrán dónde dejar los papeles, yo me lo sabía y me he venido con el iPad para poder hacer trampa. Genero desberdintasunak. Desberdintasun posibleetako multzo bat izango litzateke, baina multzo transversala, zeren eta pobrezia eta emakumea aipatzen dugu, desberdintasun sozialak eta emakumea aipatzen dugu, bazterkeria eta emakumea bada bere horretan desberdintasunetako bat, baina bada aldi berean gainerako guztiak zeharkatzen duen zeharlerro bat. Beraz, bere horretan desberdintasuna konplexuak baldin badira, are konplexuagoa, zalantzarik ez, genero desberdintasuna. Bueno, voy a coger también yo una silla para no tener que estar toda la mañana de pie. Silvia Gay, Geziko Gorezko laguntzailea eta ikertzailea. Bienvenida, Silvia. Eskerrik asko. Gabriel Fernández de Barrena, alumno de Mondragón Unibertsitatea, máster de Economía Social y Empresa Cooperativa. Muchísimas gracias, Gabriel. Empezar por lo sencillo, por lo más fácil de todo. Si no es posible actuar sobre ciertos factores, directamente igual tiramos la toalla, ¿os parece? Si no podemos trabajar sobre ciertos factores, sobre las desigualdades de género, tiramos la toalla. Lo digo provocando porque siento que en muchas ocasiones es lo que estamos haciendo. Nos hemos acostumbrado a la desigualdad de género. Silvia. Pilar, empezamos con la provocación propia. No cabe duda que nos encontramos ante una temática que las desigualdades en el siglo XXI
pues son reflejo de nuestras vivencias. Y cuando digo son reflejo de nuestras vivencias, me estoy refiriendo de que la toalla no la hemos tirado. Ganas creo que no hemos tenido, al menos en mi generación. No hemos tenido ganas de tirarla, pero algo hemos hecho mal, puesto que estas desigualdades han seguido presentes en nuestro entorno. Yo aquí en este punto sí desearía decir que las desigualdades son una consecuencia de la crisis. No es un tema exclusivamente de aspecto jurídico, aunque sí en esta crisis sistémica en la que estamos inmersos ya desde hace años, el tema de la desigualdad se ve también inmerso en la globalización. Y aquí sí quisiera yo recordaros que la globalización es un tema que ha globalizado todas nuestras actividades de las sociedades, salvo el más importante a mi modo de ver. Se ha globalizado todo menos los derechos. Y al no globalizar los derechos nos encontramos que la igualdad, esa palabra tan compleja, más que complicada, compleja, incluso por un sistema, como diría yo, un sistema de que no interesa descomplejizar la palabra de igualdad, y más en cuanto a la igualdad de género, os diría que la igualdad, junto con la libertad, son los dos principios que tienen que defenderse. Dos principios que, si hago yo la llamada en respuesta a tu provocación, a tu pregunta provocativa, una llamada que en todos los ámbitos tenemos que globalizar y reivindicar estos derechos de igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad que intentemos que sea real y efectiva. Bueno, se han tratado muchas ideas un poco ahora diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto al tema de la globalización, ¿no? Por empezar un poco por lo último, estoy de acuerdo con Silvia, ¿no? Que precisamente, digamos, se ha dado un proceso inmenso en globalización, pero no precisamente los derechos son los que se han globalizado o se ha democratizado el mundo, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Pero yo creo además que esto tampoco es una cosa natural en sí misma, sino que está bien direccionada, ¿no? Porque, bueno, en todo proceso de globalización, bueno, pues hay varios aspectos que pueden ser técnicos, económicos, pero sobre todo hay unos aspectos claves, ¿no? Que son políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, a mi entender, todo este proceso está bien pensado en beneficio, pues, de unos pocos o países o personas y en detrimento de otros, ¿no? Entonces, esto ya en sí mismo genera una desigualdad social, pero es que además unida a esta propia desigualdad social va emparejada, digamos, el tema que nos toca tratar a nosotros, ¿no? Que es la desigualdad de género, que se acentúa precisamente, pues, en estos sitios donde estas desigualdades son mayores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la crisis, que ha comentado también, ¿no? Bueno, se nos está vendiendo, ¿no?, que esto de la crisis es la justificación para reducirnos todos los derechos de género, laborales, salariales, de expresión, todo tipo de derechos, ¿no? Entonces, bueno, parece que es la justificación que está tending tropic, ¿no? Entonces, de la crisis. Pero claro, pues seguramente sea una parte que afecte a todo esto, pero claro, lo que no debemos hacernos es, o no debemos consentir o hacer es tirar la toalla y pensar que esta crisis, pues bueno, es lo que hay y que es lo que está generando estas desigualdades. O sea, yo no creo, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de género, por supuesto que no, pero que creo que no se debería tirar la toalla.
La cuestión está en por dónde, iba a decir por dónde empezamos. Nos llevamos mucho tiempo haciendo muchas cosas. Hay veces que nos sale, ¿no?, esa expresión, bueno, ¿y por dónde empezamos?, sin tener en cuenta todo lo que ya hemos venido haciendo, que es, sin lugar a dudas, el primer campo de aprendizaje, en sus luces y en sus sombras, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho regular. Tal vez, por ir un poquito más adelante, tal vez en lo que más parece que hemos avanzado, y seguro que Silvia ahora lo matiza, podría ser en el ámbito de la igualdad formal. Es decir, ya hay una políticamente correcto, lo contrario sería una absoluta incorrección. Formalmente declaramos estos derechos e incluso, con mayor o menor acierto, ponemos mecanismos para que se cumplan. Otra cosa es que vigilemos de cerca o con un poquito más de descuido el funcionamiento de esos mecanismos. Existen las leyes, hasta qué punto se están cumpliendo esas leyes sería un debate también muy interesante. Pero sobre todo lo que quería era saber vuestra opinión sobre esos dos distintos planos de la realidad, que es la realidad formal y la realidad informal, porque evidentemente ya no ocurre, como no hace tanto tiempo, que una mujer necesitaba el permiso expreso de su padre o de su marido para poder, en mi caso que soy de Donosti, pasar a Hendaya a comprar una baguette. Ya no existe esa limitación, pero es verdad que la realidad sigue estando muy lejos. Es verdad que mis hijas tienen muy asumido que en el patio de su Icastola, la parte central del patio corresponde a los chicos y que ellas están condenadas a dar vueltas con sus amigas, supuestamente hablando de cosas de chicas. Es decir, hay una realidad formal y una realidad informal. ¿Qué hacemos? Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, salvo que recordar un punto. La desigualdad como término también complejo, disuelve la democracia. Así de claro dicho, en el sentido de que las desigualdades van a hacer que una sociedad sea mucho menos democrática. ¿Esto qué nos lleva? Que nuestra sociedad en la que nos vemos inmersos, con esos condicionantes de que nadie nos ha dicho si queremos nacer aquí, si queremos nacer en esta familia, pero aquí estamos. Y esta sociedad tiene un marco, tiene unas reglas establecidas, y esas reglas establecidas son lo que tú, Pilar, nos estabas diciendo como la realidad formal. Yo no diría realidad, yo diría reglas, reglas que nos hemos dotado, normas de convivencia, sociales, jurídicas. Y en ese marco, curiosamente, es la igualdad la que está como sacrosanto principio junto con la libertad. Pero la realidad es muy otra. La realidad es muy otra de la que tenemos, en el que no se lleva esa realidad, no va junto con esas reglas de juego. Simplemente un ejemplo. Tuvieron que pasar 30 años de esas reglas de juego de la sociedad española, la Constitución, 30 años tuvo que pasar para que nos diéramos cuenta que el principio de igualdad reconocido en ella, pues no era efectivo ni era real. Y de ahí la gran ley orgánica 3/2007, en la cual pues se nos viene a decir, oiga, en la igualdad todos nosotros estamos comprometidos para ponerla en práctica y que sea real y efectiva. Ahí sí nos adelantamos en nuestra sociedad más cercana, nuestra sociedad vasca, puesto que 2 años antes ya fuimos pioneras con la ley de igualdad en el País Vasco. Pero, en conclusión, la desigualdad lesiona la democracia, la lesiona. Las reglas jurídicas no son suficientes, puesto que la
sociedad no está actuando conforme y aplicando esas reglas. Condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no? Sí, podríamos decir. Sí, bueno, yo creo que sí es cierto que en los países desarrollados o occidentales o en Europa sí que se ha legislado, yo creo, en cierta manera, bueno, en buen camino, ¿no? Porque sí es cierto, bueno, que las desigualdades pues no son las mismas que en otras zonas, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino que se ha hecho bien. Pero sí es cierto también, ¿no?, que nos gusta mucho en Europa, sobre todo, ¿no? No sé, en otras partes, pero legislar y hacer cosas muy rimbombantes, ¿no? El tema esto de hacer leyes para todo, que luego seguramente pues no se lleguen a cumplir, ¿no? Y bueno, yo no había oído esto, y mirando un poco, ¿no?, lo de el tema, o sea, de este tema, ¿no?, de que nos ocupa, pues no sabía que había un día que la Unión Europea celebra un día para la igualdad salarial de género, ¿no? O sea, no lo sabía. Resulta que es el 22 de febrero, ¿no? Entonces, el resto de días no. Claro, no, dices, no bueno, aplica. está muy bien esto de celebrar días para causas perdidas o para causas justas o para todo lo que queramos, pero eso es lo que pasa, ¿no? Que nos quedamos en el formalismo, y si esto, digamos, no va acompañado de medidas reales, sociales, educativas y económicas, por supuesto, que palíen estas brechas, pues entonces si nos quedamos en que una cosa es lo formal, lo legal o las leyes, y otra cosa es la realidad. Que la realidad a pie de calle es otra, ¿no? Porque, que también supongo que hablaremos luego, también está totalmente legislado y regulado que no puede haber discriminación salarial en las empresas, ¿no? Entonces, si eso ya no se, digamos, no se persigue o no se combate, pues sí, se queda todo en papel mojado y hay muchas leyes, pero bueno, que luego la aplicación es un poco laxa. El cascarón, digamos, si me permitís la imagen, la metáfora, el cascarón, con sus más y sus menos, seguro, pero podríamos decir que, al menos en esta realidad en la que compartimos, ¿no? Evidentemente en ese 50% de factores que decía al principio, si te toca en otro lugar del mundo, el debate sería completamente distinto, no cabe duda. Pero ese armazón, digamos, está más o menos organizado, pero no vivimos en las leyes, no vivimos en las normas de juego, vivimos en la realidad. Y en la realidad ocurren otras cosas. ¿Cuáles son las herramientas que podemos activar para trabajar en esa realidad? Sin dejar de lado el trabajo que todavía hay que seguir haciendo en esto. Una mujer hace no demasiado tiempo, le calculo que tendría pues como unos 30 años más que yo, una mujer de mucho peso en su momento, también muy peleona, como decía ella. Decía, bueno, es que vivimos en un mundo que ya no existe, que es el mundo que yo vi nacer, en el que yo fui una niña, en el que yo fui una adolescente. Ese mundo ya no existe y estamos trabajando para un mundo que todavía no existe. Es decir, tenemos un pie puesto en un mundo que ya no existe y el otro pie puesto en uno que todavía no existe. ¿Qué hacemos para no perder el equilibrio en esta situación? ¿Por dónde podemos empezar a trabajar? O por dónde podemos seguir trabajando, perdónenme, para dotarnos de nuevas herramientas que realmente impacten en esa realidad, dentro de ese marco. Bien, yo aquí sí os pediría a todos que en este sentido, este trabajo lo iniciemos como cómplices, es decir, los dos géneros. Las mujeres no vamos a poder hacer absolutamente nada sin la complicidad de los hombres. Es decir, los hombres en este punto tienen que interiorizar completamente la existencia de esta desigualdad de género y no ser partícipes en ella. No porque se lo impongan, no porque se lo impongan leyes o reglas, sino simplemente por un deseo personal de sacar adelante esta sociedad paritariamente, o diríamos mejor, sacar adelante esta sociedad en conjunto, apoyarnos uno en el otro, buscar esa complicidad. Parece a veces que existe un cierto
una cierta dejadez por parte de los hombres en cuanto a su estado, dijéramos, de confort en el sistema androcéntrico que tenemos instaurado desde hace cientos de años, desde hace cientos de años. De ahí que para salir de este escollo, para salir de esta situación, necesitamos esa complicidad. En este punto sí me gustaría deciros, en cuanto a desigualdad de género, que nuestra sociedad tiene una visión muy desigual. Si hablamos, por ejemplo, del Estado, una visión del Estado, y en términos académicos, acaba de recibir el Estado español un suspenso total por parte de Naciones Unidas en relación con la aplicación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que ha sido en julio de este año. Curiosamente, han sido 8 estados, los que han sido analizados, entre ellos España, junto pues, con Burundi, junto con Ruanda, etc. Es decir, un suspenso claro en cuanto a la desigualdad de género. Por el contrario, si hablamos de Euskadi, podríamos seguir en estos términos académicos, dijéramos, con un aprobado alto. No llegamos al notable, tampoco, pero sí un aprobado alto, ya que, como os comentaba antes, no solamente hemos sido pioneros en tema de legislación, sino en políticas y en instauración de un organismo específico como es Emakunde. Ahora, Emakunde tiene muchísimo trabajo que hacer en complicidad con todas las demás organizaciones y sobre todo en complicidad con todas las organizaciones empresariales. Y de ahí no cabe duda que no se salvan en absoluto todas las organizaciones de economía social y en especial las cooperativas. Y tengo que felicitarme por las 2 exposiciones, pero especialmente por la de Rosa, al habernos hablado tan claramente con los datos del camino en que va las cooperativas en Euskadi al respecto. Sí deciros que existe en lo mismo, en la OIT, un informe de este año 2015 en el cual se hace una llamada a la masculinidad también para tratar de solucionar estos temas relativos a la desigualdad de género. Y finalmente, deciros que no solamente determinadas organizaciones, como puede ser el informe FOESA auspiciado por Cáritas o el bien reciente de Oxfam de septiembre 2015, nos habla de las desigualdades horizontales. Y esas desigualdades horizontales, en primer lugar, tenemos la desigualdad de género y, en segundo lugar, las desigualdades por etnias, razas e ideología. Sí, bueno, el Estado español es experto ya en que le peguen el toque desde la ONU, también en tema de derechos humanos y todo esto. Y luego, bueno, sí es cierto que es un sistema androcéntrico o patriarcal, o sea, no de hace cientos de años, sino seguramente pues desde siempre, ¿no? Desde que... Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante lo que dices, o lo que has tratado del tema de la complicidad, ¿no? Porque, o sea, yo creo que además esto de la igualdad ya es un tema transversal, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, tengo una hija adolescente, chica, una hija, entonces... Bueno, yo diré, por lo menos en mi defensa, que creo que le he educado sin ningún tipo de discriminación,
Pero bueno, entonces, pero sí se ve, ¿no?, que ella, bueno, pues por supuesto tiene sus propias ideas y bueno, pues sí que, digamos, tiene su feminidad, que eso no tiene nada que ver con la desigualdad o no desigualdad. Pero yo lo que intento es que no, digamos, o que me haga ver, o le intento transmitir que no se tiene que sentir menospreciada por cuestiones de género, ¿no? Entonces, estas cosas ya no son cuestiones de masculino-femenino, sino que es algo transversal, porque yo como padre, y tengo una hija chica, pues lo que quiero es que mi hija chica sea igual que cualquier otro hijo chico de cualquier otra persona y tenga los mismos derechos que he tenido yo o más, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no está educada en ese ambiente y yo creo que en general no hay una educación, sobre todo aquí, ¿no?, que esté enfocada en ese tema de desigualdad o de discriminar a la mujer, ¿no? O sea, no se ve algo así, no es tan sencillo como ver, bueno, salvo cosas contadas, ¿no?, acciones muy claras, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ella, pues en el colegio, ¿no?, pues cuenta de cosas que dicen los chicos en clase, en el patio, ¿no?, lo que el sitio predominante de los... Claro, se ponen los tíos ahí en medio y no, las chicas no... Despejan dudas. Claro, seguramente nadie de esos chicos tampoco en su casa reciban una educación, digamos, agresiva en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que, o sea, la educación es importantísima en estos aspectos. Y digamos un poco el reencaminar, ¿no? Porque seguramente nadie eduque en actitudes machistas, pero seguramente cuando se ven nadie las, digamos, intenta encauzarlas, ¿no? Que ese es el problema. Porque sí que pensamos, seguramente, yo de mí mismo también, que actuamos correctamente, pero bueno, hay algo en el ambiente que nos impregna y que igual no lo percibimos, pero bueno, que cuando, digamos, se pueda ver, lo que teníamos que hacer es reencaminar esa situación, ¿no?, reconducirla. Dar un pasito más adelante, ¿no? Bueno, y un pasito que a partir de ahora, si les parece, podemos compartir también con ideas, preguntas, reflexiones que quieran trasladarnos. Hay una persona, sí, ¿no?, que va a llevar el micrófono. A veces podemos caer también, llegar a la parálisis por el análisis, y me parece muy bien porque, como os decía, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar un pasito más. O sea, sí, ya hemos analizado, ahora no nos quedemos en el diagnóstico, que evidentemente tendríamos que seguir hablando mucho. Por ejemplo, lo de poner de manifiesto actitudes, dar un paso más cuando se dan ciertas situaciones en las que hay que levantar la mano y señalar y decir esto no está bien, porque probablemente no hay ni tan siquiera la conciencia de que estos chicos están ocupando un espacio público y están relegando, bueno, hacerlo ver de una manera que sea lo suficientemente constructiva. Por ejemplo, esa podría ser una de las actitudes. Creo que el foco está muy bien puesto en el ámbito educativo. En su máximo esplendor, educación no es solamente la escuela, educación somos todos, ¿no? Se decía antes de Hacienda, pues puede ser también una vía por la que trabajar. Sí, yo complementando y apoyándome en lo que acaba de decir Gabriel, sí me gustaría incidir en un tema. Es decir, en el tema de las complicidades, y aquí no solamente la complicidad de nuestros hombres, sino la complicidad de todos los agentes sociales, tanto en la educación, como bien estamos recalcando, pero sobre todo en el ámbito, agentes sociales en los ámbitos privados. Parece como que el ámbito público está más o menos visibilizado, si es que existieran realmente, que existen, pero formalmente que existieran desigualdades. Por el contrario, el ámbito privado es donde ahí nos cuesta más, y no solamente es que nos cueste más, sino que es el espacio natural donde se están dando las discriminaciones indirectas. Voy a poner, por ejemplo, un mero ejemplo. El tema en las organizaciones empresariales, el tema de la diferencia salarial. Las diferencias salariales ya las conocemos de sobra, como es una diferencia de rondando el 30 o el 32%, en Euskadi el 20%, pero
no me voy a referir a esa brecha salarial en ese sentido, sino a la discriminación que existe en relación con la mujer en su clasificación en las categorías profesionales. Simplemente, si estamos a un trabajo de igual valor, suponeros en sectores donde hombres y mujeres realizan el mismo trabajo, pero el mero hecho de la clasificación profesional induce a un salario inferior. Por ejemplo, la diferencia entre envasadora y empaquetador. Curiosamente, si nos ponemos en el sector, ya sabemos que tenemos una mayor delicadeza al sobar las anchoas, las mujeres, ¿no? Es totalmente diferente. Pero, ¿por qué una envasadora? Por el hecho de que esa categoría profesional está feminizada, tiene que cobrar menos que el empaquetador, que parece que es la fuerza, entiéndaseme cuando digo la fuerza bruta, ¿no?, de poner las cajas y en los paliers. Y curiosamente analizamos esas tablas salariales y nos encontramos con una diferencia de salario por hora muy grande. O también el tema que tenemos de que cuando se hacen los análisis de la brecha salarial, utilizando las diferencias salariales, no sirve. Pero si utilizamos la hora trabajada, ahí disminuye muchísimo la brecha salarial. De un 30 pasa a ser un 16. ¿Por qué en este sentido? Pues sencillamente por la utilización del trabajo precario por las mujeres. Sí, bueno, yo trabajo en una empresa privada, bueno, tengo cierta responsabilidad. Yo creo que en nuestro ámbito no existen esas diferencias salariales que digamos que son evidentes, ¿no? Lo que es, digamos, mismo trabajo, mismo salario, yo creo que eso es algo evidente, que sí es cierto que no se cumple en todos sitios al 100%, es lo que hablábamos, ¿no? Una cosa es la formalidad y otra cosa luego la realidad, ¿no? Pero bueno, eso que podría ser fácilmente eliminable, que haya esa discriminación clara, ¿no? El mismo trabajo, distinto salario, o no solo, digamos, hacer el mismo producto, ¿no? También la OIT dice que no es solo hacer el mismo trabajo, no es solo producir el mismo bien o servicio, sino productos o bienes de valor similar, ¿no? O sea, que no tienes por qué, quizá envasar y empaquetar, pues es un bien de valor similar, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Además de ese problema grave, ¿no? Eso se agrava por lo que dices, ¿no? Porque las mujeres, aparte de ganar menos por hora, seguramente, o bueno, en media trabajan menos horas que los hombres, con lo que digamos que su montante total va a ser todavía, digamos, a lo largo de una vida o de un mes o de un año, de lo que se quiera computar, menor que el de un hombre. Encima luego digamos que hay trabajos pues tradicionalmente femeninos o trabajos tradicionalmente masculinos, que están los femeninos peor remunerados que los masculinos. Entonces, estas diferencias, aparte de la diferencia momentánea, genera a largo plazo muchas desigualdades, ¿no? Porque en posibles prestaciones por incapacidad, digamos que todo esto se va a ver reflejado, ¿no? En sus ingresos, prestaciones, pues no sé, excedencias, reducciones de jornada y, por supuesto, en una futura jubilación, ¿no? Una prestación por jubilación, que lo que se está haciendo, pues que hay un empobrecimiento de la tercera edad femenina, ¿no? Respecto de la masculina, que claro, que si la brecha salarial en las personas activas está en torno al 20%, bueno, en las jubilaciones, las pensiones, ya eso es desproporcionado, ¿no? La diferencia que... Sí. Has utilizado una palabra, tradicionalmente. La palabra tradición, en aras de la tradición, se están lesionando muchos derechos, y especialmente los derechos, el derecho de igualdad y el derecho a la libertad. Ahí nos traiciona nuestro puro subconsciente al respecto. No, bueno, quería decir que se han considerado empleos
o sea, tradicionalmente precisamente eso, ¿no? Que hay empleos que se consideran que son de chicas y hay empleos que se consideran que son de chicos, ¿no? Exacto. Sí, te he entendido perfectamente que no era la cuestión tuya, sino es que nos traiciona, y a mí la primera, ¿no? En el sentido de que en aras, insisto, en aras de la tradición, lo mismo que os comentaba anteriormente, que la democracia se ve lesionada enormemente por las desigualdades, la tradición hoy, en el siglo XXI, tradiciones de hace 300 años, chocan. A eso iba. Y incluso chocan en el sentido de que quizá los roles, sin el quizá, vamos, los roles tendrán que cambiar, pero los haremos cambiar o los estamos tratando de hacer cambiar con esa complicidad que os comentaba entre hombres y mujeres. Hay un punto. Este 2015 está siendo las desigualdades, la desigualdad de género, está siendo un punto de interés muy grande en todas las agendas políticas por la persistencia de la desigualdad, en el sentido de que está habiendo un gran retroceso en la condición económica y social de las mujeres. Y últimamente, en este año 2015, permitirme que os lo recuerde, hay 5 últimos libros donde se nos recuerda especialmente, nos recuerda la profesora Cecilia Castaño, nos recuerda que en la segunda recesión que estamos viviendo, 2011-2013, las principales víctimas han sido las mujeres por haber cubierto mayoritariamente los servicios públicos que han sido afectados por los recortes. Y después también de recordaros algunos ejemplos de presencia de mujeres que van a resultar anecdóticos. Especialmente, y bien reciente, lo tenemos, el Premio Nobel de Medicina. Premio Nobel de Medicina 2015, que ha sido a 3 personas, 2 hombres y 1 mujer. Y hay que decir que en este sentido parece que el cerebro femenino pues no está tan acorde con las ciencias, puesto que a lo largo de todos los premios Nobel solamente el 3% de ciencias ha sido otorgado a las mujeres. Y curiosamente en el premio de medicina, de 207 premios, personas que han recibido este premio, 11 son mujeres. Un simple ejemplo. O la reivindicación que por primera vez en la entrega de los Oscars en febrero 2015, justo que fue el 22 de febrero, exactamente, la actriz Patricia Arquette, que recogía su premio, su Oscar a la mejor actriz de reparto, pues alzó su voz por primera vez, reivindicando ahí en pleno Hollywood, ¿no? Reivindicando la igualdad de salarios entre actrices y actores. O finalmente deciros el cuerpo diplomático, la representación pues de un Estado. Pues embajadoras, pues resulta que 12 de 129. Encima, además, son pocas y periféricas, tal y como decía la noticia a la cual hago referencia. Vamos a ir terminando esta mesa porque tenemos ahora un momento para el café, pero no sé si queréis intervenir. Como no intervengáis, seguimos, porque sí, hay una... Sí, buenos días. Muchas gracias a los ponentes, a los intervinientes de esta mesa por sus reflexiones. Yo quería
después de escucharles, hacer un pequeño alegato en favor del derecho. Probablemente sea mi condición de profesora de Derecho la que me provoca esa sensibilidad especial y, por tanto, me invita a intervenir para decir que algunos pasos significativos que se han dado en favor de a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, han tenido que ver con la lucha, la reivindicación de las mujeres, sobre todo de las mujeres. Pero esa lucha se ha visto reflejada en textos jurídicos, en textos que obligan, en textos que no solo reconocen derechos, sino que también los hacen posibles previendo mecanismos de protección. Qué duda cabe que las normas jurídicas, en la medida que son obra del ser humano, mayoritariamente hombres, son imperfectas, pero es mejor la protección del derecho que la ausencia del mismo. En la mesa se hablaba, quizá a lo largo de todo el debate, de desigualdad que tiene que ver con comportamientos, con roles, con espacios tradicionalmente reservados a unos o a otros, y que seguramente su corrección viene especialmente a través de la educación y de la denuncia, cuando asistimos a ese tipo de roles que reproducen modelos que probablemente ya la sociedad no los acepta como normalizados o debería no aceptarlos como normalizados, pero la presentadora nos invitaba también a superar esa visión formal de la desigualdad para entrar en la visión en la desigualdad más material, que esta también se corrige en parte con el derecho y en parte con la complicidad ha salido de los hombres. Pero hay un elemento que no hemos mencionado y que quizá, no sé cómo lo veis vosotros, y que tiene que ver con la mujer y el poder. Creo que el elemento con mayor capacidad para transformar los roles y para transformar la desigualdad material actual de las mujeres pasa porque las mujeres asuman responsabilidades de gobierno. Y digo de gobierno en el ámbito público, pero también en el ámbito corporativo. Y en esto no creo que podamos contar con la complicidad de los hombres, porque solo si ellos dejan de tener ese poder podrán ocuparlo las mujeres. Y los hombres, y no es un debate provocador solo en términos combativos, no es que no sean sensibles a eso, es que ellos también quieren aspirar a ocupar puestos de responsabilidad. Y a mí me gustaría conocer la opinión de las personas que ocupan el protagonismo de esta mesa respecto a esta posición concreta, la mujer y el poder. Entendiendo por poder la capacidad para tomar decisiones en lugares destacados de las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Y aquí, ni en el IBEX 35, ni en los gobiernos centrales, ni en los gobiernos autonómicos, más allá de referencias testimoniales. Y no te quejes porque la respuesta suele ser ¿qué queréis? Pues no solo queremos la igualdad, si tenemos que reponer la deuda histórica, tendrían que ser gobiernos durante muchos años 100% femeninos. Gracias. Y perdón porque me he extendido un poquito demasiado. Por supuesto de acuerdo, ¿no?, en que, cómo no, pues claro, las mujeres tienen que acceder a todo tipo de poder o todo tipo de puestos de responsabilidad relevantes. Pero yo creo que, en mi opinión, que pensar que se puede cambiar la situación porque, digamos, tengan que estar la mujer en el poder para legislar en favor, digamos, del sexo femenino, pues estaríamos en la situación actual, que están los hombres en el poder y legislan a favor del sexo masculino. Yo creo que el punto de partida tiene que haber una educación que, digamos, que no se dé esa distinción, lógicamente, a nivel social o de derechos entre hombres y mujeres, sino que tiene que haber una educación no sé, completa, integrada, que integre a las personas, sean mujeres, sean hombres. Y luego a partir de ahí se podrá legislar de manera justa, legislen hombres, legislen mujeres. Por supuesto, te digo que estoy de acuerdo que tendría que haber más representación, no sé si el 50-50, 60-40 o lo que se necesite en cada ocasión. Pero yo creo que pensar que para que la situación cambie, las legisladoras o los centros de poder tendrían que estar en manos de las mujeres,
pues yo creo, en mi opinión, es la situación en la que estamos. Que los centros de poder están en manos de los hombres y es precisamente lo que estamos criticando aquí, ¿no? Interesantísima la pregunta, Mariola, al respecto. Bueno, las reglas de juego, como bien sabemos, y la protección del derecho. Y has tocado el punto donde en este 2015 se vence la aplicación de la exigencia de que el 40% de los consejos de administración, exigida por la ley orgánica del 2007, pues tienen que estar en los consejos de administración. ¿Qué va a pasar? No cabe duda que el ceder el poder pues es falta de educación en nuestros hombres. Es decir, no han comprobado de que el poder tiene que ser ejercido en igualdad. Nombrabas el IBEX, en la última, la Comisión Nacional de Valores, del Mercado de Valores, nos dice, y con satisfacción, de que se han incrementado un 1%, es decir, en estos momentos en el IBEX 35, 16,7% de presencia femenina en los consejos de administración. Pero inclusive hay casi un 9% de las empresas que no tienen ninguna mujer. Ninguna mujer. No sé qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar a finales del año 2015. Si va a haber en esa efectividad, en ese control por parte de la aplicación de la norma, si va a haber alguna, pues entre comillas, sanción. Pero esto no lo veo yo muy claro. Ahora, el derecho al acceso al poder, no al acceso, el derecho al ejercicio del poder en igualdad, es que lo tenemos tanto las mujeres como los hombres, y habrá que seguir luchando. Tenemos 2 intervenciones pedidas, una por allá, después también empezamos con esta y luego ya terminamos con estas intervenciones porque se nos va haciendo la hora. Sí, perdón. Bueno, yo estoy asombrado, pero asombrado en el aspecto positivo, no optimista, sino más bien lo contrario de todo lo que estoy oyendo. Y a mí me gustaría solamente, y lo digo porque lo hablo con mi esposa en muchas ocasiones, y digo lo siguiente: y hará unos, fácil, 30 años que yo dejé de utilizar en los cálculos que hacíamos en las empresas el término hombre, hora, año, sino puse persona, hora, año. Hace más de 30 años. Punto número 1. Punto número 2. He oído lo del cambio de roles. Yo me he mirado a mi reloj y digo, el mío no es un Rolex. Entonces, el que tenga un Rolex, por favor, que me lo adjudique, porque me gustaría, por lo menos para presumir. A mi esposa, vuelvo a repetir, le suelo decir siempre lo mismo. Digo, a mí me daría vergüenza si fuera mujer, que por ser mujer me tendrían que dar un puesto en la empresa o en cualquier otro sitio. A mí me daría vergüenza. Pero claro, yo no soy mujer. Luego estáis hablando de la diferencia de género. Yo la diferencia de género no sé lo que es. Yo cuando me salgo de la ducha me miro al espejo y digo, pues sí, machista, masculino, como le queréis llamar. Yo hablo de personas. Y vuelvo a repetir, cuando he llegado aquí me he encontrado con Ruth, una señora simpática, amable, inteligente y guapa. Pues sí, pero en cuarto lugar, guapa. Los demás factores están por delante. Vuelvo a repetir, yo tengo el pelo blanco porque tengo años y yo entiendo que la cultura y el respeto son las bases de una sociedad moderna, no los géneros. Y yo entiendo que en el siglo I o 2000 años antes de Jesucristo, el trato de la mujer y el hombre serían distintos a hace 1000 años. Y entiendo que hace 100 años también, y hace 50 años también. Hay una evolución, yo lo denomino evolución. Me marcho a África, estaré 3 semanas en África. Yo tengo la costumbre, cuando voy a un restaurante y veo a una señora, dejarle el paso. No os podéis ni imaginar las miradas criminales de los hombres.
porque en África existe otra cultura. Pero es que yo voy con mi hijo y con su chica, no con su esposa, sino con su chica, que para mí es su esposa, y él va por delante y ella por detrás. Y cuando le agarro del cinturón y le tiro para atrás, digo, déjale primero a la chica y tú sé amable y educado. Y la respuesta de los dos es, no queremos diferencias, somos iguales. El que primero está es el que primero entra. Y vuelvo a repetir lo que decía al principio, es cuestión de educación y de respeto. Educación y respeto. Pero también me gustaría hacer una pregunta a las señoras, porque estoy viendo que ahí en la mesa las señoras ganan 2-1. Entonces vamos a ver si la igualdad también se repite y hay otro hombre por ahí para estar igualados. Y vuelvo a repetir, ya me gustaría saber la opinión de las mujeres si en Bilbao hubiera una asociación de hombres empresarios como si hay una asociación de mujeres empresarias. Ya me gustaría saber dónde está la cultura y el respeto. Y luego, hablando del País Vasco, a mí me gustaría que alguien me explicara si todavía siguen vigentes el famoso fuero de muchos pueblos donde la mujer automáticamente pasa todos los derechos al hombre, y es algo que es cultura, y le llaman cultura. Y a mí me gustaría que todas esas cosas saldrían a relucir. Quizá me haya extendido demasiado. Muchas cosas para ir respondiéndolas una a una. No, pero que si yo tengo una opinión de Santiago Carrillo, a cual le conocí en una reunión, me hizo un comentario: mi gran error es haber tratado a todos los enemigos en bloque y no de uno en uno. Entonces, por eso perdí la Secretaría del Partido Comunista. Bueno, nada más, y perdonadme si me he extendido. Muchas gracias. Tenemos una intervención también de Izaskun, igual, muy brevemente, si tenéis algo que aportar. En lo del 2-1 yo estoy, bueno, pues en el lateral de la mesa, o sea, vamos a dejarlos 1-1, 0-25, me corresponde a mí. Perdona, yo sí. creo que te estás preparando. O sea, yo, por ejemplo, lo que se hablaba antes de esto del IBEX y tal, puedo coincidir contigo, creo, que al final son operaciones de chapa y pintura y, bueno, a los del IBEX se les exigirá que el 40-60 o lo que sea, no sé tal, que luego al final, ¿a dónde llegará eso o qué repercusiones tendrá? Pero eso no es lo más importante, porque... IBEX 35, sí. Bien, me refería a este caso concreto que se ha comentado. Entonces, eso no es ni el 80% de lo que pasa en una sociedad, ¿no? Que hay cosas más importantes que si en el IBEX 35 o las empresas del IBEX 35 tienen que ser 40, 60 o lo que sea. Eso para mí es una operación de marketing que está muy bien y son grandes titulares, pero el trabajo está más abajo y empieza pues desde las propias familias y tal. Y luego, bueno, que la cultura o culturalmente se hayan hecho cosas y tal, yo creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? No tiene que ser condicionar la situación actual. Esas cosas pues están para cambiarlas y para mejorarlas y para evolucionar, ¿no? No porque sea algo cultural tenemos que aceptar que, bueno, que está bien o que esté mal, ¿no? Sí, ya. En breve, por favor, porque... Si no, sí, yo le agradezco infinitamente sus comentarios. ¿Qué decirle? Pues cultura, respeto, educación, tiene que estar presente en toda persona. Yo le agradezco infinitamente su recorrido en el sentido de que hace 30 años, pues... utilizara ya el genérico personas sin distinción de sexo, puesto que la distinción de género es una construcción de nuestro sistema, una construcción es diferente al sexo que, curiosamente, y tengo un folleto de hace también 30 años o alguno más, en el que hay dos niños que se miran al espejo y, curiosamente, se miran el sexo. Y la frase es, ya entiendo la diferencia de salario. Simplemente. Terminamos. Izaskun ha pedido la... Yo estaba ayudando a una empresa de Guernica. Ajá. Una empresa de Guernica. Estaba mal, la gestión mal. Y es que esa frase me la recordó perfectamente al gerente de la empresa. Y dijo, esto lo sacamos adelante por cojones. Bueno, está bien. No, estás aquí. Vale. Entonces, la persona que me había llevado a la empresa me dice, ¿qué opinas? Digo, pues que ya podéis empezar a hacer
Perfecto. Esto no tiene solución. Entonces, los ejemplos, a mí, tengo el pelo blanco por años, yo os diría, a ver, ¿cuántas mujeres son mayores aquí? Ninguna. Rubias, morenas, pelirrojas, etcétera. ¿Cuántos hombres son pelo blanco? Hasta. ¿Ese es el matiz? Pues no. El matiz está lo que está debajo del pelo. Es decir, lo que yo suelo decir es que hay encima de los hombros, que algunos lo llevan como bulto y otros lo llevan como cara. Pero ese es el matiz. Por eso vuelvo a repetir, educación, Sí, totalmente de acuerdo. para que nos riamos un poco. Ayer estuve en otro foro, porque yo toda la semana con foros, la semana que viene estoy fuera, y había una anécdota que contaba otro que también tenía el pelo blanco, y decía, hay dos unidades familiares que funcionan bien. Una, donde manda la mujer, y las otras que son las que mandan. Izaskun, os ha pedido la palabra y terminamos aquí, repito, ¿eh? Izaskun, soy la directora del Instituto Vasco de la Mujer. Bueno, en primer lugar agradecer la organización de esta jornada y este espacio de reflexión en torno a esta cuestión que sin duda, bueno, pues es necesario que reflexionemos en torno a ella, ¿no? Sin duda yo creo que hay mucho desconocimiento en torno al tema y que es preciso abordar, ¿no? En cualquier caso, decir que tras la aprobación de la Ley Vasca para la Igualdad del 2005, sí que es cierto que en el ámbito público supuso un antes y un después, porque la presencia de mujeres en el Parlamento pues actualmente es equilibrada, y en cambio en el año 1998, sí, cuando se crea Emakunde, solo había 9 mujeres, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en el ámbito privado la presencia de mujeres en los ámbitos de decisión pues es escasa. Y todos y todas lo podemos ver. Entonces, yo no creo que las mujeres no estén porque no tengan suficiente preparación. La prueba es que las universidades están llenas de mujeres y con expedientes académicos muy buenos. Entonces, hay algo que impide que las mujeres no estén en esos puestos de responsabilidad. Y no creo que se debe de poner en duda a las mujeres que estén. Quiero decir que las que están, yo considero que tienen su formación y está perfectamente probado que están ahí porque están suficientemente capacitadas para estar. Nadie les ha regalado nada. Probablemente han tenido que demostrar el doble que el resto. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Hay experiencias de empresas, porque se decía, ¿qué podemos hacer? ¿No? Era la pregunta concreta que se lanzaba desde la mesa. Bueno, pues hay experiencias de empresas concretas que ya han iniciado una andadura en este sentido y que yo creo que tenemos que poner en valor, porque es fruto de una reflexión interna, de un compromiso y bueno, pues yo creo que es necesario que todos y todas conozcamos. En cualquier sentido, o sea, bueno, pues decir que dentro del propio instituto, como organismo impulsor, en materia de igualdad, pues tenemos un montón de materiales que ponemos a vuestra disposición, desde guías de cómo hacer un proceso de selección de personal no discriminatorio, hasta guías de, bueno, pues cómo tener un modelo de prevención de acoso en el trabajo, etcétera, etcétera. Que está todo a vuestra disposición y que, bueno, felicitaros nuevamente por la organización del espacio. Muchísimas gracias por la intervención, también por supuesto por el ofrecimiento. Podríamos seguir muchísimo más tiempo, resumir todo esto es imposible, en eso sí tiro la toalla, pero bueno, sí una idea que creo que es muy importante que la destaquemos por recurrente y porque creo que el cambiar un poco esa visión nos va a ayudar a todos y a todas. Cuando señalamos con el dedo de las desigualdades de género a la luna, lo que estamos es señalando la luna, estamos señalando ese objetivo de una sociedad más igualitaria y más democrática. No estamos hablando de las cosas de las mujeres, estamos hablando de las cosas de la sociedad. O sea que fijemos en el dedo de las desigualdades por razones de género, pero no perdamos de vista que estamos señalando la luna, que esa es la luna, lo que decías, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues evidentemente, como todas las personas de esta sociedad, lo queremos todo, lo mismo que los hombres, es lo que quieren las mujeres, y ahora avanzar en esa construcción. Como decíamos, no va a ser sencillo, porque es una cuestión, y volvemos a subrayarla, no complicada, sino compleja. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a tomar un café y volvemos a las 11:05.